Bueno, Roberto, ante todo, como siempre me parece la mejor palabra para romper cualquier tipo de hielo es gracias. Empiezo por el final, pero también hay que empezar así. Fue un orgullo, primero, tenerte ahí notado, para que sepas tu nombre, no solo me llega porque te siga en Instagram o vea tus bicicletas en la calle o siga a tu hija también con su recorrido en la bici, que ya vamos a hablar también, sino porque cuando empezás a hablar con otros mecánicos, fabricantes, usuarios, mensajeros y organizadores de eventos y un montón de gente que hablé, que te ha referido. Muchos caminos y muchas personas me llevaron hacia vos. Así que fue un lujo poder escribirte, que me hayas respondido, ¿no? Y que hoy estés ahí enfrente. Así que ante Nada, todo, gracias, Roberto. no, gracias a vos, Tomás. Muchas gracias. Pues, Un placer. eh, no, lo mismo, digo, bueno, Robert, antes de entrar en lo que particularmente se trata este podcast, que es analizar un poco el fenómeno de la bicicleta fixed gear o fixie, me gustaría saber un poco de tu historia. Mirá, yo creo que a veces un momento te puede dejar marcado y decidir el futuro de tu vida. Mira, en mi caso, el tema de la bici realmente fue cuando se hacían en el Luna Park los 6 días en bicicleta. Uh, Los años, te estoy hablando, creo que año 81. sí, sí, pista de parqué, que todos nos preguntamos dónde está esa pista de parqué. Hay dos, sí, hay dos. Bueno, y bueno, empezó un poco ahí, creo que lo transmitían como a las 12 de la noche, 10 de la noche, Rubén Ganduglia lo transmitía. Y claro, yo, ahí mi papá había competido en bicicleta, hacía un año había competido. Y entonces, claro, yo me quedaba a la noche como hasta las 2 de la mañana, solo en casa, porque normalmente a las 10 nos íbamos a dormir, y bueno, me quedaba mirando eso y alucinaba lo que era la pista. Yo dije, uy, cuando sea grande quiero hacer esto. Qué bien, Yo qué creo que ese bárbaro. fue un momento que me marcó en mi vida, ¿no? Y después, bueno, a través de amigos, de mi papá y de mi abuelo, incluso porque aparentemente antes era bastante común o mucho más común el tema de la bicicleta. Y entonces pasabas ratos en bicicleterías, ibas a lo de, suponete, terminábamos de trabajar y entonces era el momento de decir, bueno, me distiendo y iba a lo de uno o de otro amigo que tenía en bicicletería. Casualmente hacían cuadros, le habían hecho los cuadros ya a mi papá a ellos, cuando Bien, competían. Y bueno, y ahí como todo, al principio vas para pasar un rato lindo, pero todo el mundo se ríe, colabora. Incluso ahí fueron un par de que después fueron grandes marcas o populares acá en la Argentina. Y entonces, ajá, claro, yo decía, a mí de chico yo tenía 12 años y decía, uy, yo cuando sea grande quiero tener esto, pasarla bien, porque era muy lindo. Trabajaban, pero te reías, era una broma tras otra. Incluso me acuerdo, bueno, uno era Ángel Galeano, para mí fue después, terminó siendo uf, un abuelo para mí, ¿no? Y hacía bromas, me acuerdo que es una cosa que al final se lo llevó con él. Y me acuerdo que agarraba un tubo de caño cuando estaba soldando y hacía como un escopetazo, ¿no? Entonces por ahí estábamos haciendo algo, venía por atrás y te metía ese escopetazo que después nos terminábamos riendo todos, ¿no? Ese tipo de bromas, pero algo sí, sano. Y bueno, claro, y sí, ahí sí. aprendí un poquito, después cada vez ayudando más, ayudando más. Y sí, después ya trabajaba las pipas, después otro amigo de mi papá me enseñó a soldar, ellos también, hasta los últimos tiempos. Y bueno, y después para mí fue, ya te digo, fue la gente con la cual me crié. Yo empecé a competir en el año 82. Ah, eso te iba a preguntar un poco. Vos estás hablando, hablaste, bueno, de tus comienzos, ya empezás a acordarte bien a los 14 y demás. ¿Vos actualmente qué edad tenés, Roberto? 54. 54 años. A la pelota, estamos hablando hace un montón de tiempo atrás. O Sí, sea, 40. 80, vuelta de la democracia, gente de vuelta en la calle haciendo un montón de cosas. No, no, si bien yo trato de nunca hablar de cuestiones, después sí particularmente por un tema de importación, exportación y ver con qué uno trabajaba y todo, siempre recuerdo, bueno, Argentina líder a nivel mundial en acero, en aluminio, bueno, En es ese como que... momento no había diferencia con lo que venía de afuera. De hecho, lo que más se aceptaba era lo italiano Mm, y algo francés después, pero no por una cuestión porque fuera mejor, porque en el tema de cuadros estábamos ahí, se fabricaban las series de caños acá también, y había muchos componentes que sí eran, o sea, estaban al mismo nivel o incluso mejor. claro. Bueno, entonces vos
Vos pasaste de aprendiz, de barrer, de mirar a tus maestros, de recibir gente, vos empezaste, terminaste la escuela de repente, y ya te empezaste a transformar en un adolescente, un tipo grande, y calculo tu viejo, tu familia ahí, empezaba a decir de qué vas a laburar, qué vas a hacer, y la bici ahí siempre presente. Vos ahí ya dijiste, no, pará, esto, más allá de la alegría y todo, esto me puede dar de morfar, o sea, a esa edad ya te diste cuenta que ahí había un negocio en puerta para emprender, digamos. Mirá, en realidad nunca fue un negocio y no lo es todavía, aunque no lo En- creas. sí. Por eso quise usar la palabra emprender después, porque dije, tendría que haber dicho emprender antes de negocio, porque Fue, sí, en tenés realidad razón, está bien que lo digas. es un hobby para mí, porque yo, mira, te digo, siempre estuve vinculado con el tema de la bici, seguí compitiendo, etcétera, etcétera. Empecé a trabajar, claro, lo que decís, adolescencia, tener que empezar a trabajar y ver. Y entonces fui a buscar mi título cuando me recibí en una escuela técnica y un Sí, profesor me pregunta, bueno, cómo estaba, qué andaba haciendo y le digo, venía a buscar el título porque quería empezar a trabajar. Conclusión que sí. me dice, ¿quiere trabajar? Bueno, y me consiguieron trabajo mañana, tarde y noche en la escuela, en una escuela. Y entonces así que entré en la docencia a trabajar. Y los últimos, bueno, así que trabajaba en escuela técnica y los últimos, hubo un intervalo entre medio porque en el año 2001 yo me fui a España y volví en el Ajá, 2012, no, en el 2011, 10 años me fui. ajá. Así que ahí Sí, dejé la docencia, vuelvo a la docencia y claro, estaba en un grupito muy lindo en la escuela que, a ver, pero el tema es que todos se estaban jubilando, yo era el más chico, claro. nací en los Sí, sí, estabas contando 25. historias, diste un par de nombres de tipos que ya en ese momento eran grandes. Ya nacieron grandes, es así, Bueno, sí, más o sí. menos. Entonces, claro, una conversación a veces común en la mesa era porque comíamos ahí en la escuela, trabajábamos mañana, tarde y noche. La verdad, la pasábamos muy bien, era como en nuestra casa. Y bueno, ¿y vos qué vas a hacer, no? Y al otro, ¿y qué vas a hacer cuando te jubiles, no? Algunos tenían proyectos, otros no. Y hasta que ya me empezaron, yo empecé a crecer y me empezaron a preguntar a mí, oye, Robert, ¿qué Claro. vas a hacer? Sí, sí, Y sí, yo sí, tal cual. dije, todo esto hace como 10 años atrás. Y entonces dije, Pero para Robert, 10 años reales atrás, porque uno dice 10 años, estamos sí, hablando del 2015. Estamos bien. 2015, Perdón que yo 2015. está bien, te voy situando cronológicamente porque esto es importante después para después Sí, dos mil ir quince documentando todo. 2015 2015, le bien. vino esta pregunta. Y dije, y, y a mí me gustaría, porque yo seguía compitiendo, digo, ponerme a fabricar cuadros de bicicletas y eso, porque eh, yo trabajaba las pipas en los años 80 para Ángel, muchas veces de los cuadros, pero no me había puesto nunca a hacer cuadros. Soldaba, pero nunca me había puesto a hacer cuadros. Y entonces me dice el jefe de taller, oh, Roberto, hacelo acá en la escuela, empezá acá en la escuela, no empieces cuando te jubiles. Así ya cuando te jubiles, ya tenés eso funcionando. Y así que bueno, el primer cuadro lo hice ahí en la escuela. Bueno, antes de ir particularmente a eso, porque eso del primer cuadro es espectacular, nombrás como al pasar las pipas. ¿Sabías hacer pipas, algo de eso? O sea, en el concepto de la bicicleta, las pipas es la parte fundamental de la bicicleta. O sea, para mí primero, más allá de lo artístico que tiene, porque ahí uno puede mostrar una marca personal, más allá de una simple soldadura, es una pieza de arte. O Sí, sea, siempre me estamos gustó. hablando de bueno, por eso, yo no sé si mañana tuviese que hacer una pipa, realmente, primero, bueno, no sabría a quién acudir. Ahora sé que sos vos, Robert, pero a lo que voy. Para mí es un objeto de arte. O sea, yo podría tener en mi vitrina o en una alacena, podría tener perfectamente una pipa. O sea, por el trabajo que tiene. Es un trabajo de orfebrería, es un trabajo de joyería. Entonces, vos eso ya lo sabías hacer en los 80. Sí, por el 84, 85 ya Una siempre sí locura, me gustaba. una locura. Como técnico, a lo mejor es como que siempre me gustó el detalle, lo prolijo y ese tipo de cosas. Sí, Y bueno, mirá que. digo, aparte, paralelamente a esto es como que también había otra historia, ¿no? Mi hija era chiquitita, tenía 5 o 6 años y tenía problemas para conseguir cuadros de bicicleta para ellas a medida que iba creciendo. Y entonces el segundo cuadro que hago fue el cuadro para mi hija, porque ya no conseguía, ¿no? Entonces, claro, empecé con los cuadros para ella y
todo paralelamente al mismo tiempo. Y hago ese primer cuadro en la escuela, hago el de mi hija y dije, ¿y si lo podemos hacer como trabajo práctico para los chicos? Porque yo daba diseño y procesamiento mecánico, tornería, ajuste, todas esas cosas de técnico mecánico. Y entonces me dice, sí, hacelo con los chicos. Y bueno, conclusión que al otro año ya cada chico se iba con un cuadro de bicicleta, que hacían como trabajo Espectacular. práctico en la escuela. No, no, eso es increíble. Y escúchame, ¿y todo esto estaba pasando en dónde? ¿Esto es en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Sí, en el en conurbano. Morón, en el conurbano bonaerense? Espectacular. O sea, más allá de estar dándole herramientas a los niños, o sea, se iban con un cuadro armado. O sea, vamos a poner un poquito en contexto. Chico de una escuela técnica yendo a la vida y ya el tipo puede decir, Sí, ¿cuántos chicos se iban a su casa con ese cuadro? O sea, y ¿cuántos por año unos cursos pudiste hacer? 25, 30 por Qué año. locura, qué Sí. locura. Bueno, eso me lo planteé. Aparte yo como vendedor soy de terror, no sirvo para eso, no es lo mío. No te vendo nada. Nunca pude vender nada, soy de terror. Pero bueno, entonces digo, bueno, a ver, vino la pregunta, ¿cómo meter un producto en el mercado, no? Fue medio sin querer, porque, sin querer entre comillas, el tema surgió, claro, cuando vieron a mi hija con el cuadro de bicicleta que le había hecho yo, dijeron, ah, y esto, ¿Dónde ya compraste el ese mismo cuadro? problema que Claro. yo tenía, lo tenían muchos papás. Y entonces, además, iba a un par de escuelitas de ciclismo que estoy muy, muy agradecido. Y ahora estoy en otra más, y a las tres, que fui 3 o 4, estoy muy, muy agradecido. Claro, ellos cuando vieron eso dijeron, uy, el eslabón perdido. Entonces, ahí empecé a darle una mano a los chicos, porque la mayoría de los cuadros que hice para chiquitos o muchos se los regalaba, ¿no? O les daba. Había a veces un trueque de cosas, pero la idea era pasar un momento lindo. Y la verdad que lo seguimos pasando. Y entonces así empezaron a ver los cuadros en los nenes, los nenes de 4 o 5 años hasta los 12, 13. Entrenábamos siempre en la pista. Entonces, claro, que es lo que a mí me gustaba, la bicicleta ahí con piñón fijo y sin freno. Y Cuando entonces hablamos de pista, estamos hablando del velódromo, estamos hablando del KDT, digamos. el ¿Está bien KDT, lo que digo? el CEMEF, en León Suárez, Jauregui, pegado a Luján, en esos tres. Bien, bien, bien. La suerte de poder competir también y entrenar, porque si te caías te sacaban en ambulancia, pero bueno, las caídas son en el velódromo son duras, sí, y sobre todo en el municipal, que era muy alto. Ahora la inclinación que tiene es la homologada, o sea, la de la UCI, no la altura, son un poco más bajos, creo que un par de metros menos, pero la distancia es la de la UCI, esa inclinación. ¿Tenés algún recuerdo de tu primer acercamiento al mundo del Fixed Gear? ¿Recordás más o menos cómo fue eso? Sí, eso, el tema es que, vamos a ver, el Fixie también son, no sé si por así llamarlo, una especie de tribu o algo así. Totalmente. Sí, sí, sí. Algunos empezaron a ir en su momento al KDT a entrenar porque empezaron a competir. Estaban los de Perdón, ¿eh? esas competencias tipo de postas o cosas así. Entonces empezaron a preparar y empezaron a ir con entrenadores. Ya se empezó a hacer más extremo en Buenos Aires. Y después Sí, muchos de los que compiten en bicicleta tienen bicicleterías. Entonces, ellos me las metieron en el mercado. en el mercado. Me conocieron en las escuelas y entonces me empezaron a pedir. Vino por dos lados. En sí, que fixeros que entrenaban o iban a las competencias, y después por otro lado las bicicleterías que claro, son bicicleteros que entrenamos juntos y nos conocemos desde hace años. Entonces, cuando venía alguien a pedirle una fixie, me lo comentaban. Y sobre todo, también ahí entró por otro lado, por el tema de las mujeres, que muchas que tenían poca altura Por talles necesitaban chicos, cuadros muy claro. chicos. Los cuadros chicos son de los que más he hecho. Entonces me llegaban a pedir cuadros hasta de 47 de largo, que tratábamos de achicar todo lo más que Mínimo. pudiéramos, ¿no? Entonces, Sí, 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 eh, sí. ahí también las mujeres tuvieron mucha influencia. Y después se fue dando Bueno, así de boca en boca.
Claro, bueno, ahí es un poco donde quiero llegar, fue la primera bicicleta que empecé o con la que me enfermé, me fanaticé, pero en un momento dije: "Che, un tipo que está hace 10, 20, 30 años fabricando bicicletas o todo, y que claramente no pensó porque es un movimiento que nace a partir de la necesidad de determinada tribu que no tenía guita para bicicletas y empezaba a recauchutar la bicicleta del abuelo, la bicicleta que Mm, encontraba, y empezaba a sacarle cosas porque esas cosas lo único que hacía era entorpecer que el funcionamiento de la bici, hasta que, bueno, alguien dijo: "Pará, acá hay algo", y patentó, empezó a darle formato a lo que era el mundo de Pixie. Pero de repente, ¿qué te pasó a vos? De la honestidad que es- puedas decirme, ¿no? O sea, por ahí no te acordás, pero decir: "Che, yo creé, o sea, una bici con un concepto para que esté en una pista, para que esté en un circuito", y de repente tu bici, sin que vos lo quieras, estaba en la calle, manejado no necesariamente por ciclistas, vamos a decirlo. ¿Qué te pasaba a vos en ese momento? Sí, al principio fue un poco raro, claro, no estaba acostumbrado y tampoco yo los conocía. Yo los empecé Claro, a conocer cuando ellos empezaron a ir a entrenar a la pista, que se pusieron, creo que más más extremos, no lo sé, profesionales. pero bueno. Sí, sí, sí. El tema es que el ambiente de entrenamiento en la pista es muy solidario. Es lindo porque no es como salir a andar en bici y estás 4 horas andando en bici. No, es hacer un ejercicio que lo haces a tope muchas veces, un ejercicio a lo mejor de 5 o 10 minutos, bajás, descansás y después haces otro ejercicio, tiene mucha técnica y bueno, en esos intervalos se juntan los momentos de risas, de bueno, a ver esa competencia sana, etcétera, etcétera. Y ellos, la verdad que se integraron perfectamente con nosotros. Así Claro. que eh, fue algo, Fue como natural, fue fue algo que se natural, fue fue dando natural, sí, naturalmente. sí, sí, fue natural. Sí, eso es lo que yo me pasó un poco con tu cuadro, ¿no? Y sobre todo esto que vos contaste, que no es menor, tema de la geometría, súper compactos. Sí, el tema a ver, el tema de la geometría es una cosa que siempre presté importancia. Primero presté importancia al tema de la soldadura, de que no se rompieran. Tampoco quiero que se lastime nadie. Siempre traté de ensayar la soldadura y después cuando estuve bien seguro de eso, me largué. Lo primero que miré fue la seguridad. Después el tema de la geometría. El tema de la geometría yo ya tenía idea y siempre fue, bueno, siempre tiré a lo que a mí me gusta, con lo que crecí, ¿no? El tema de los cuadros compactos son más nerviosos, como quien dice. En cierta forma también Perfecto, perfecto término. es un poco de ayuda, ¿no? Porque son agresivos a la forma en el momento de maniobrar, digamos. Una bicicleta larga es más cómoda para hacer fondo, para hacer kilómetros, pero bueno, es a la hora de maniobrar no es tan nerviosa, por así decirlo. Y bueno, el tema es que también a mucha gente, y sobre todo a los fixeros, le gustaba eso y siguen pidiendo que quiero que la cubierta me pase a A afeitando. 0,1 milímetro. Sí, 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 lo sí, siguen pidiendo, no sé por qué, pero bueno, son parece que nerviosos y les gusta lo extremo. Y bueno, claro. ya te digo, ellos también son ellos los que me pusieron donde esté, pero a ver, soy una persona sencilla, una persona como vos, como cualquier fixero, una persona normal. Sí. Bueno, ahí está lo interesante, pero vos dijiste también de alguna manera que no solo hablabas, sino que también escuchabas, o sea, supiste absorber un poco también la necesidad, porque obviamente uno cuando va y dice, quiero una bicicleta, voy a utilizar tu término porque me encanta, es nerviosa, tu potro mal domado, es difícil de manejar, pero bueno, vos también podías haberle dicho, mirá, hermano, esto es lo que hay, esta es mi matriz, hasta acá llego y bueno, no sé, bajá el perfil de la llanta, cambiar la cubierta, no sé, acortate lo que tengas que cortar, pero yo mi bici es esta. Y vos aún así te tomaste tu tiempo para decir, che, a ver, esto no es el capricho de un solo pibe, sino que puede ser el capricho de una comunidad. Y eso te llegó. Sí, igual yo creo que eso viene también un poco de antes. A ver, hubo un par de fabricantes o algunos fabricantes que dijeron, bueno, el modelo es este y, y bueno, ellos lo hacían en serie, ¿sí? Pero lo normal, por lo menos en la Argentina, fueron los cuadros hechos a pedido, a medida. Entonces, claro, yo me crié con eso. Mm, Entonces decían, claro, bueno, a ver, que lo quiero para la ruta, que lo quiero para la pista, que lo quiero con vaina redonda adelante, ¿sí? Porque, claro, claro. la vaina redonda adelante, la horquilla, trabaja un poquitito y
a ver, te cansa menos, es nerviosa, pero digamos te relaja un poco cuando el piso es irregular y ese tipo de cosas, te absorbe un poco esa repercusión. Y entonces se hacía siempre se hacía a pedido, te medían en ese momento, que te medían los brazos, te medían las piernas. Y el tema es que nunca me interesó tampoco fabricar tipo fábrica en serie. Además es algo que no quiero, no tengo ganas, busco otra cosa. Y con el tema de los chicos, cada vez que viene un chico le tenés que hacer el cuadro a medida, estás sujeto a eso, ¿sí? A que te lo pidan el cuadro de unas ciertas características. Y entonces, sí, los fixeros muchas veces, o algunas veces, piden esas cosas que están buenas. Mayormente piden cosas bien. A lo mejor alguno dice, bueno, pará, mira, que quiero, y entonces ahí le digo, no, mira, te pasa esto. Si lo pedís así, no, porque corres un riesgo que te toca la rueda en la palanca, por ejemplo, porque ya no es que te toquen al pedal en cualquier bicicleta de pista, es normal, pero Sí, palanca sí, no. sí, Claro, hay cuadros claro. para los chiquitos, rodados 28, que a lo mejor los haces de 45 de largo metiéndole una palanquita chiquita, porque el tema es Mm, que no se consiguen componentes, hoy en día es difícil conseguir componentes para los chicos, ¿no? Como el tema de claro. los tubos para las ruedas y ese tipo de cosas, o es costoso. Entonces, a veces como que lo sentás arriba de un caballo 28, pero bueno, el cuadro en un 46 estás Sí, sujeto a poner unas palancas cortas, porque si no, no podrías andar. claro. Sí, bueno, yo como fixero, eso también me acuerdo que es exactamente lo que vos decías. Uno generaba buscar la geometría más compacta y el talle más chico, pero era el concepto, por eso lo utilizo como deportivo, de querer el auto compacto, chiquitito, donde casi que entre la butaca nada más. Y en realidad, ¿qué pasa? Si vos me decís, bueno, te vas a meter en una pista, vas a hacer 60 vueltas o X cantidad de millas o lo que sea, vos sí pase. Pero nosotros salíamos a la 9 de julio y Mm. Corrientes. Y de repente el hombro, que el codo, que la pierna, que De y todo el empezaba a cuerpo. fallar. Claro, y a mí me pasó algo muy loco con otro cuadro, sí, ya en cuadro nacional, pero industrial, que doblé la vaina trasera. Y yo en un momento dije, pará, yo tengo dos patas de tero, ¿cómo pudo haber sido que yo pudo haber generado tanta, o sea, que la dinámica haya generado esto, ¿no? Y después me di cuenta que fue la brutalidad de usar un cuadro muy chico, con la cadena mega tensa, tirando skill como un idiota, y bueno, haciendo cosas que para que la bici puede soportarlo, pero no está diseñada para eso. Entonces, bueno, uno después empieza a darse cuenta que, bueno, es lo que decís vos, no hay que pegar tanto la rueda, si le agrega un eslaboncito más, no pasa nada, trabaja todo un poco mejor. La palanca, y bueno, está bien, andate a 165, querés, pero no te va a cambiar tanto, dobla mejor, mejorá tu posición a la hora de doblar. No trates de poner una palanca más corta para no pegar el chicotazo. Entonces, pasaba un poco eso. Y vos dijiste algo muy interesante también, que después el fixeo también después quiso ir mejorando. Sí, Entonces se empieza a sí. meter en la pista, empieza a darse cuenta que una bicicleta de ruta no es mala palabra, porque no queremos. Empieza a darse cuenta que un frenito te puede ayudar a que vayas un poco más relajado y no pisando viejas, como siempre jodemos en nuestro movimiento. O sea, nos fuimos ayornando también y empezamos a entender también un poco más que a veces no lo mejor viene tan compactado, sino que tenés que hacerte como un traje a medida. O Es- sea, te puede quedar muy canchero el traje con la espalda apretadita, pero si tenés la manga corta, no te va a servir. ahí te interrumpo un segundito, que una cosa que Dame. eh, siempre te recomiendo. Vamos a ver, nosotros en la pista andamos sin freno, pero todos andan sin freno. Entonces, no hay, digamos, no existe la frenada brusca. No, ¿Te no, acuerdas? de hecho está prohibida. Que existen en la calle. Entonces yo siempre lo que digo es lo siguiente, que un frenito adelante hay que ponerle, porque en la calle vos tenés eso, que viene un pozo, que lo viste cuando lo tenés que encima, que se cruzó alguien, que se te cruzó un perro, que se te cruzó un gato. En la pista, digamos, como que las situaciones son bastante ideales, ¿sí? Mm, Vos estás en la calle, te frenó un coche, se te cruzó una moto y no podés frenar con muchas veces cómo frenarías con el freno. Aunque sí me saco el mm, sombrero cuando hacen esas frenadas que clavan. Y esos derrapes, sí, la verdad que lo admiro como lo sí. hacen. No, vamos, no soy capaz. Y lo gracioso es que te salen en los momentos más difíciles. Ahora, yo creo que los mejores skits de mi vida, esos derrapes, los hice en situaciones extremas.
Después lo quiero practicar en la semana y no, me acalambro todo, pero es increíble cómo la cabeza y la adrenalina funciona a veces de esa manera. Sí, 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 sí. Ese momento a veces es como el de una caída, ¿no? Parece que pasa, que el tiempo cambió. Totalmente. Uno puede llegar a muchas veces a recordar un montón de detalles que pasaron en milésimas de segundo, ¿no? Como que el tiempo, ahí se genera una hormona en ese momento o algo parecido que te cambia y te puede hacer llegar a hacer cosas que no sabías que hacías. Pero sí, Totalmente, para la calle totalmente. recomiendo el tema del freno. Nosotros competíamos en circuitos callejeros y, y claro, existía a veces la posibilidad de un perro, un chico que se cruzaba, pero con el freno adelante nos defendíamos bastante bien. No solíamos tener caídas ni nada en circuito callejero, pero sí, con el fijo y sin freno, impensable. Eso sí, no. La verdad que son Sí. artistas en ese sentido, Vos, las cosas que hacen. claro, Robert, tu bici tiene la posibilidad, obviamente, bueno, el freno delantero ya depende más de lo que pase en la horquilla, pero el freno atrás, vos has recibido incluso pedido de decir, che, no atrás no hace falta que me pongas el agujerito para meter el freno, déjamelo limpio, quiero poner delantero. O sea, ¿escuchabas esas cosas o decías, no, Es prefiero muy ponerlo? raro que me pidan con agujero para el frente trasero. Muy, muy raro, muy pocos cuadros. Todo el mundo lo quiere sin freno. Bien. Justamente ahora estaba haciendo uno, hasta sin freno adelante. La mayoría son raros los que piden ya sin freno adelante, pero es raro que me pidan con freno atrás. Mirá, Me piden como mirá. la típica pistera que competíamos antes, ¿no? Con el frenito adelante. Igual eso No, sí, también total. es una cosa muy argentina, ¿eh? No existen ese tipo de competencias en el mundo de correr con una pistera con freno adelante. Es muy porteño eso. Ah, mira qué interesante. O sea que además estudiaste un poco también lo que estaba pasando en otros lados con esas cosas. Cuando fui, que estaba en España, ahí me enteré de toda esa movida. Lo que pasa que también es muy particular el, digamos, el suelo que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, vos estás ahí en Uruguay y te das cuenta que no es llano, ¿no? Es raro, llanura. Esto que tenemos es una cosa muy particular acá en Buenos Aires. Así que Sí, 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 sí. creo Creo que con Berlín, sí, creo que con Berlín iba a decir Países Bajos, pero que es Ámsterdam, digamos, creo que somos las tres ciudades más llanas del planeta. Debe haber alguna también en algún país escandinavo, pero sí, es impresionante lo llano que es Buenos Aires. exacto, exacto. Y sé que este podcast es más para hablar de vos que de mí, pero Dios mío, lo que sufrí cuando llegué acá a Uruguay, es lo que vos decís. No pensé que era tan llano Buenos Aires, pero tenés razón. Exacto, en el único lugar que vi tierra negra y llanura fue en Ámsterdam y en Holanda y acá en Buenos Aires, el resto del mundo no es Sí, así. Entonces, total. claro, ellos también en Holanda es increíble la cantidad de bicicletas y ojo que no tienen tanta historia del ciclismo como nosotros, es algo que yo creo que el tema también de la fixie vino de los países más desarrollados, que tratan de sacar los coches, empezó con los mensajeros. También conocí gente en Madrid que hacían en su momento, que Internet todavía no estaba tan desarrollado como ahora. Ocurrió lo siguiente, que también fue invento argentino hasta donde sé, todo el tema de archivos, legajos, tenerlos en capital es algo muy costoso. Entonces se empezaron a Mirá, alquilar en las afueras galpones para hacer los archivos, poder judicial, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entraron los fixeros. Llamaban por teléfono, necesito el legajo y lo más rápido para andar en la ciudad es un fixero. Entonces, empezaron totalmente. llevando mensajería y se hizo muy popular, empezó a sacar mucho tránsito de las grandes ciudades como, bueno, Buenos Aires mismo, y Sí. el tema de contaminación y después lo que digo, se empezaron a relacionar entre ellos y empezaron a generar esas competencias de posta, un montón de cosas. Y para mí fue, a ver, para mí fue como remontarme a mi adolescencia. Entonces, y además, una cosa que muy linda que tienen los fixeros, que son muy sociables y te integran, ellos no tienen problema. Es fabuloso, es un ambiente donde podés ingresar, son muy, muy sociables, es muy lindo, son muy agradables. Y claro, yo empecé a ver todas esas bicicletas de la época de que yo cuando era chico las veía y decía, wow, quiero tener esto
quiero comprarme esto, cosas inalcanzables muchas veces, ¿no? Y claro, yo empecé a ver todo ese material y me enamoré. Dije, bueno, esto sí, esto Qué quiero bien. participarme. Es algo lindo. Sí, A mí me da sí, una sensación de confort, porque es una etapa linda de mi vida que viví, entonces es como que la puedo revivir en cierto. claro. Y además me imagino también esto que dijiste de ser seres sociales y con buena energía, también lo heterogéneo de todo, ¿no? Porque Sí, al ser una subcultura, digamos, fue agarrando gente de todos lados, porque no nace a partir de un hito político o un hito particular donde, bueno, agarres una bandera u otra. Era la necesidad de salir a la calle con algo estéticamente lindo, pero a la vez funcional y de poco mantenimiento. Bueno, y de repente, ¿quién no quiere eso? O sea, lo quiere el oficinista, lo quiere el pibe que labura en la calle y lo quiere el presidente de la empresa. aparte tienen otra cosa buena, que por así decirlo, ¿no? Le ponen voluntad. A lo que voy es lo siguiente, no se limitan a decir, oh, bueno, esto es así, se rompió, no. Dice, ah, bueno, esto lo voy a modificar, lo voy a hacer, viene el otro, ayuda, mete su opinión y además siendo algo divertido, no como diciendo, bueno, no, empiezan a maldecir. No, no, para nada, al contrario, hasta disfrutan, a veces vienen con un cuadro que lo han doblado, pero mal. Y el tipo Pa, orgulloso de haberlo hecho. claro. Sí, 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 sí. Es Y así. bueno, y eso, y ver que lo puede reparar, bueno, más le gusta todavía, más lo quiere. Está, Sí, nada, es es una sano, creo locura. que es algo sano, es un hobby, una diversión sana. No, totalmente. Y además, yo creo que nace en un momento como justo a nivel mundial, ¿no? Luego con el que hace una bici, el que la arregla, el llegar a una parada, de llegar a una esquina, ver que hay una bici similar a la tuya y decir, che, boludo, me representás. El outfit, ¿no? También, o sea, de vuelta la mezcla entre la calza y la remera de algodón con la gorrita que usaba nuestros viejos Sí, la y usa. anteojos, claro, por eso, y los Ray-Ban, vos decís, pará, hay algo, está todo mezclado ahí. Sí, Pero bueno, yo lo digo, después lo voy a editar, pero lo que digo siempre es el lookincogible.com, porque agarramos todo lo sí, peor. Era duro, era duro, era duro. Pero bueno, después entendimos, porque a ver, yo pasé por la bermuda de jean cortada y en un momento dije, che, la estoy pasando mal. Esta calcita algo debe tener, algo debe haber. mejor. Y bueno, claro, y entonces bueno, empecé con la calza y con el pantalón arriba. Hasta que un día dije, nada, ¿qué estoy usando el pantalón? Tengo que lavar dos prendas. Y bueno, empezamos como dijiste vos con el tema también de la pista. Te empezás a profesionalizar, empezás a usar un Claro. poco más la ropa que corresponda y todo. Pero bueno, después, a ver, de vuelta. Yo he curtido Alecats, he visto Criteriums, no, he corrido también Criteriums, soy el mejor de los peores, siempre digo lo mismo porque llegaba bastante mal, pero me iba bastante mal en las competencias, pero decía, bueno, pero yo ya gané presentándome acá, ya le gané un montón de rambos de escritorio diciendo, que ese circuito no, yo siempre estaba, después no me iba muy bien, pero bueno, a lo que voy es uno fue buscando digamos, la eficiencia a la hora de usar esas bicicletas y de ir mejorando un poquito cada vez más. ¿Vos en algún momento dijiste, che, o pensaste o te pasó de decir, estoy fabricando más cuadros para la calle, para el fixero que para la pista, o siempre tuviste un balance ahí? Porque en un momento, Más o menos hay más o menos un balance. Lo que ocurrió también es otra cosa, que antes era común poder comprar una bicicleta de pista o normalmente lo que primero se compraba era una bicicleta de pista porque se usaba mucho para entrenar, competir y después te armabas la de ruta. Y eso desapareció. Hoy en día comprarse una bicicleta de pista es más complejo, ¿sí? Entonces, normalmente la persona o se compra una 29 si puede después, no sé, o si le gusta una rutera, pero la bicicleta de pista cuesta. Y aparte, otra cosa, el tema es que a lo mejor gastaste mucho dinero y pasa lo siguiente, no te encontrás arriba de la bicicleta, no te encontrás con un asiento, no te encontrás con un manubrio. Y hay veces que estamos hablando de decir, bueno, un manubrio y vale, no sé, 400, $500, no me puedo equivocar. Entonces, totalmente, claro, solo con un decía, manubrio.
Y entonces mucha gente había empezado a dejar de ir a la pista y entonces, claro, empezaron a ver que en la pista empezó a haber de nuevo cuadros de acero. Ah, pero si me armo una bicicleta de acero, no invierto mucho y puedo entrenar igual en la pista. Y para competir, realmente el entrenamiento en pista ayuda mucho porque aprendes mucha técnica. Y entonces empezó a venir mucha gente, incluso grande, que ya no tenía su bicicleta o se le había roto porque también me empezaron a venir mucho con reparación. Claro, la gente le daba nostalgia de su pistera que tenía, no sé, que se le había quebrado un caño, que estaba arrugado, tenía una fisura, etcétera, etcétera. Y claro, las empecé a reparar y empezaron a volver. Y bueno, ahí se generó, así que ahí yo creo que está más o menos equilibrada la balanza, ¿no? Como decir, una mitad para Fixie y otra mitad para la pista o los chicos. Qué bueno eso, qué bueno eso. Sí, yo siempre también digo eso, tus bicis, por el trabajo que tienen y la dedicación que vos le pones a cada cuadro, tenés una bici con estilo, es una bicicleta linda. Pero bueno, sé que no te quiero tampoco seguir aludando mucho No, más. no, mira, en cierta forma a mí creo que tengo también un pensamiento fixero. ¿A qué me refiero con esto? Vos dijiste que un fixero ve la bicicleta del otro y dice, ah, bueno, quiero mejorar, quiero ir mejorando. Bueno, y eso es una forma de pensar. Entonces, cuando decís, uy, tengo la bicicleta que quería, bueno, pero tu pensamiento quiere seguir creciendo. Para mí es una forma de pensar, ¿no? Entonces, no es que decís, uy, ya tengo la bicicleta que quería, bueno, ya está. ¿Y ahora qué? Te quedás vacío, ¿no? Querés seguir creciendo, porque es una forma de pensar. Sí, sí, Eh, sí, sí, el sí, pensamiento es el mismo, ¿sí? Por eso creo que me gusta el tipo de pensamiento que tienen, me parece muy bueno, porque son sociables y son personas que quieren crecer. Y eso es algo bueno, ¿sí? Y además total. hacen una actividad física para mantener la cabeza ocupada, como vos decías, de una competencia. No pasa, yo creo eh, por ganar la competencia, pasa por todo lo que te genera con antelación, ¿no? Todo eso que soñaste, decís, uy, voy a ir a competir, me tengo que preparar, tengo que entrenar, tenés esa ilusión, algo mentalmente sano, me parece, ¿no? Una mentalidad sana. Y después decís, bueno, competí, salí, no aguanté la carrera, o salí último. Bueno, ahora ya no quiero salir último en la próxima, querés seguir creciendo, ¿no? Como sea, con el material, con el entrenamiento, como sea, pero la mentalidad es esa, ¿no? Y además, bueno, hay una cosa que socialmente me parece muy buena, que antes, cuando yo era chico, una persona de 50 años, bueno, ya está, la vida ya está acabada, ya no se quiere hacer nada, ya se terminó. Ya está. Se terminó, claro. Y yo veo ahora ciclistas y tengo amigos, vamos, que para mí son familias, por eso también, para mí el tema de la bicicleta, a mí me quitas la bicicleta y cuando digo la bicicleta no lo digo de forma literal a algo material, la bicicleta, al mundo de la bicicleta me refiero. Y no me imagino vivir sin eso, ¿sí? Porque es mi familia, ¿sí? Se me pone la piel de gallina, boludo. Me decís Sí, eso, te y juro, se me pone la piel realmente de lo gallina. digo de corazón. Mi familia es el ambiente de la bicicleta. Yo me crié con ellos y hoy en día son los amigos, yo los que tengo, los amigos que tengo de los, ya te digo, de la infancia, y seguimos juntos en la bicicleta y nos encontramos que vamos a competir por el interior del país. Uy, fulano, vas, que esto, que lo otro. También en cierta forma como los fixeros, que vamos a competir a tal lado, che, fulano tiene casa o consigue algo barato. Nos concentramos ahí y así podemos, un ambiente muy solidario, muy lindo, donde nunca te dejan tirado, eso es otra de las cosas, ¿no? Vamos y volvemos juntos. Y siempre se echa un cable que decís, ¿cuántas veces? No, no puedo ir, digo, porque... Y encima que nosotros siempre somos dos, porque voy con mi hija. Y no, no, vení que yo te llevo. Es, en cierta forma, es lo que dijiste. A mí me pusieron, la gente me puso donde estoy, yo estoy muy, muy agradecido porque no solamente lo han hecho conmigo, sino que lo hacen, o sea, con lo que vos más preciás, que son tus hijos, ¿no? Que, por ejemplo, a mi hija le han ayudado muchísimo, muchísimo. Y bueno, entonces, eso Poneme un poco en contexto, porque yo a Antonella la conozco obviamente por seguirla en las redes, pero poné un poco en contexto, contame un poco de Anto. Antonella, ¿no? ¿Está bien lo que sí, digo? sí, Ya veo sí, que sí, ahora le estoy errando el nombre. sí, Ah, sí, sí, Antonella. está Sí. bien. Contame un poco porque está bueno, porque arrancaste diciendo mi familia es la gente de la bici y a su vez, bueno,
tu familia, digamos, no solo de corazón, sino la de sangre, también es parte de eso. Contame un poco de Anto. Claro. Bueno, mira, yo tengo 2 chicos. Empezaron a competir los 2, pero yo siempre con mi hijo competía en atletismo. Y entonces, cuando vinimos acá a la Argentina, claro, yo dejé, me subí a la bici y porque, claro, me encontré con todo lo que añoraba. Así que mi hijo también empezó a competir para acompañarme. Y Anto tenía 1 año, era muy chiquitito. Y entonces íbamos a Lanús, al circuito de Lanús. Y bueno, y Anto no, bueno, nació con un problema que era sorda, entonces no hablaba. Y cuando empezó a competir como al año y medio, compite en 100 metros, algo muy, muy recreativo, algo lindo. Y claro, una de las primeras palabras que decía, le hacían un reportaje. ¿Y cómo fue la carrera? A fondo, decía ella, una de las pocas palabras que sabía decir era a fondo. Bueno, Espectacular. entonces ese a fondo el año pasado se transformó en que sea campeón argentino de 500 metros y velocidad, campeona y subcampeona Qué argentina, ese a fondo. loco. Y para Sí, ella, nada, nada, bueno, su familia es lo mismo, sus amigos, hay gente que para ella son sus hermanos, sus amigos de toda la vida, o padres o abuelos en cierta forma, que son todos del ambiente de la bici. Entonces no ¿Qué sa- edad tiene Anto ahora? ahora tiene 15. Qué bárbaro. O sea, un futuro gigantesco. ¿Cómo manejas eso, no? Porque uno está acostumbrado bueno, yo te contaba que tengo un club acá donde también hay torneos federados y demás, y a veces yo soy padre también, con lo cual transmitir cuando, no sé si existe la palabra, presión sana, ¿no? De divertirte, pero tomátelo en serio, llegaste acá, pero cuidado, o sea, ¿cómo lo manejás? Mira, ahí fue uno como papá, yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? Va aprendiendo a ser padre con ellos, porque Totalmente, no viene. totalmente de acuerdo. Al principio creo que fue con mi hijo, ¿no? Le decía, mirá, tenés que entrenar, que esto, que el otro, y ese fue un error mío. Entonces, después aprendí, y con mi hija jamás se lo pedí, jamás le pedí que entrenara, al contrario, ella siempre me pedía ir a entrenar. Me acuerdo que yo me la llevaba al colegio, no tenía con quién dejarla, entonces quedaba en clase conmigo, a la mañana ella iba al colegio, después a la tarde me la iba a buscar y me la traía a la escuela. Y de ahí, claro, en invierno salíamos a las 6 de la tarde y íbamos a entrenar. Claro, en invierno había días que hacía 6 grados. Entonces le digo, Anto, le digo, hoy no vamos. No, no, vamos igual, vamos igual. Bueno, me hizo morir de frío. Así que fue siempre de ella. Yo nunca le exigí ni que entrenara ni nada. Siempre fue algo que compartimos juntos. Salíamos, muchas veces decíamos, uy, no tenemos, ¿qué vamos a comer a la noche? Y si vamos en bici a la estación de servicio de tal lugar, bueno, vamos y tomábamos algo. Entonces fue siempre así, o vamos a lo de la abuela, bueno, vamos en bicicleta, nos movemos mucho en bicicleta. Y entonces fue siempre compartir en el camino y ese tipo de cosas, esos momentos. Y al principio el entrenamiento fue un poco ese, hasta que después ya estábamos en las escuelitas y el grupo de amigos y el mismo ambiente te lleva, es algo que te lleva. Yo nunca se lo pedí, a ella jamás se lo pedí, te lleva, porque lo que te digo, a diferencia de la pista, a lo mejor de otra actividad con la bici, es que, por ejemplo, vamos a entrenar los sábados y vos no pensás que vas a entrenar, vas a pasártela bien. Creo que se trata de eso, a divertirte porque la verdad es eso, te terminás riendo, pasando un rato lindo y se genera esa competencia positiva. En realidad no pensás si estás cansado, si hace frío, calor. No, vos lo que pensás es decir, uy, el sábado voy al KBT y ya lo tomás como norma y sabés que la pasás bien, siempre tenés. No Ah, pensás en la bici, sabés que es un rato ya. agradable, lindo. Y creo que para mí se trata de eso, en cierta forma. Porque creo que podés ser, no sé, campeón del mundo, pero la vida tal vez pase por otro lado, ¿no? Creo que se trata de vivir, de disfrutar, de ser feliz, es más complejo para mí, es mi forma de ver. Que después salís campeón, fenómeno, sí, pero creo que pasa por ahí ser feliz y todo ese tipo de cosas. Bueno, es una frase súper hecha, ¿no? Súper, parece un cliché lo de ser feliz y todo. Capaz que vos y yo lo podemos entender un poco más porque, bueno, ya alguna que otra cana estamos peinando, pero después de haber hecho tantas cosas y sobre todo vos, debes haber pasado absolutamente por todas con la bici.
Sí, 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 es cierto lo que decís. Realmente me acuerdo la primera vez que salí a entrenar a Uruguay, que había alquilado una casita el primer día, se vino el pelotón a casa, eran como 20 y pico. Crucé en la ruta, todavía el celular no existía. Sí, era en la época que vos veías a alguien y te cruzabas para no ir solo en la ruta, y ahí empezabas a Claro, conversar. Bueno, el tema que se terminó formando como un pelotón, creo que éramos 24, 25, y, y bueno, conclusión que ¿dónde estás parando? ¿Cuándo llegaste? Ayer. Bueno, después se vinieron a casa, tomamos mate. Gente, nada, es y espectacular. por eso, para mí, ya te digo, no me imagino vivir sin este mundo. Eso, mira, yo una vez pensé, después de que falleció mi papá, dije, ¿qué me dejó, no? Mi papá, porque digo, fue una persona también complicada para mí, etcétera, etcétera, y digo, y mi papá me dejó lo mejor que tengo, el nexo que tengo con mi hija, con mi familia, con mi mundo, me dejó la bicicleta, el ambiente de la bicicleta. Al fin del cuenta, las amistades que tengo y todos los amigos de él fueron padres para mí, me criaron. Uy, me dejó, no pasa por lo material, no. Si me hubiese dejado un coche 0 kilómetros, no hubiese tenido sentido. Esto que me dejó es mucho mejor, la verdad. Y no me imagino Uf, vivir tremendo. sin eso, ¿no? Por eso, La puta madre. Me dejaste fuerte. Está bueno. sí, uno empieza a ver a lo mejor de grande otras cosas, cambia mucho. A los 50, lo que te decía, ¿no? La vida se terminó para mí, es una de las mejores etapas, porque ahora es como que ves cosas que antes no las veías y disfrutarlas. Sí, como esto que estoy haciendo ahora, que es mi hobby, que es lo que no lo podía hacer antes. O sea que yo siento como que tengo una segunda adolescencia en cierta forma. Y Y sí. físicamente, justamente por la bicicleta, también tenés un estado físico donde no te sentís con ese cansancio crónico y un montón de cosas más. Así que a mí me cierra por todos lados. ¿Te parece? Che, Robert, y contame, ¿cómo es esa, sin falsa modestia, si, quiero sacar el ego, saca todo, o sea, ponelo arriba de la mesa, esa sensación de estar en el circuito, en la calle, donde sea, y cruzarte una bici tuya, ¿qué te genera? Pues es una sensación única, falsa modestia, pero yo haber visto mis bicis, que yo lo que hacía era pegarle una calcomanía, porque yo ensamblaba partes, te podía hacer algo más a medida, restaurar, pero no dejaba de poner un Bur en una Pinarello, vamos a decirlo, vamos a decir, no me voy a agrandar, una Olmo. Vos lo estabas, era tu apellido ahí, ¿cómo manejabas eso? ¿Qué onda? Y mira, una de las veces que me quedó grabada, hay muchas, tendría que recordar, pero primero, bueno, la sensación es muy linda, ¿no? Pero cuando fuimos con mi hija a los Juegos Evita, resulta que había unos chicos de Misiones y tenían mis cuadros, ¿no? Y eso dije, ahí sí me pegó, me quedó muy marcado. Uf, qué bueno eso. Y qué lindo, no, jamás pensé, fue algo que, ya te digo, se dio sin querer, jamás pensé que me iba a pasar. No, y es algo lindo. Bueno, vos también lo has vivido y no te menosprecies, porque yo siempre digo cuando le decía a los chicos, mira, en una operación, para mí es tan importante el cirujano como el que limpia en el quirófano o el instrumentista, ¿no? Porque puede Entiendo. ser la Está mejor bueno. operación del mundo, ¿sí? Pero si el quirófano no estaba o las herramientas bien esterilizadas, le entró una bacteria y el tipo se muere igual. Acá en esta cadena Mm. somos todos importantes y todos estamos a la misma altura. Coincido plenamente. Bueno, que encantado de haberte conocido, Robert. Muchas gracias por todo y bueno, nos volveremos a ver cuando el material esté todo procesado. Dale, te lo agradezco. Bueno, un gustazo. Abrazo enorme. Cuídate. Gracias. Chau, chau.